Estamos viendo la serie Prendedores de Fuego, We're seeing the series Fire Starters, que es el material que estamos usando en las células, which is also the material we're using in our small groups, porque estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. because we're putting into practice what we're learning. Y este mes hemos estado enfocados en perseguir propósito, persiguiendo propósito. So this week, This month. this month we are looking at pursuing purpose. Pursuing purpose, sí. Vimos el mes pasado persiguiendo pasión. Last month we saw pursuing passion. Tú no puedes encender a otros si no estás encendido. That you can't ignite others if you're not ignited. Así que hablamos de la pasión que tenemos que tener por la presencia del Señor. So we talked about the passion that we have to have for the presence of God. Ahora que entendemos que esa pasión tiene que encender en nosotros, Now that we understand that passion has to be ignited in us, esa pasión tiene que salir that passion has to come out y tocar otras and vidas. touch other lives. Y por eso vamos a hablar y seguir hablando de perseguir propósito. And that's why we're going to continue to talk about pursuing purpose. O sea, Dios no nomás quiere que tú te enciendas solito en tu casa God doesn't just want you to be ignited all by yourself in your house y no nomás estés muy feliz en la presencia del Señor tú solito. and to be by yourself all happy in the presence Dios of God. quiere que tú desates la gloria que estás He recibiendo wants you to release the glory you're receiving y toques e impacte las vidas de los que están alrededor de and ti. touch and impact the lives of the people around you. Es tiempo que nos levantemos, pueblo. It's time for us to rise. Es tiempo que nos encendamos con el fuego de Dios. It's time to get ignited with the fire of Y God. es tiempo de entender que el fuego que cargamos And it's time to understand that the fire that we no es carry solamente para is nosotros, not just for us. es para encender a los It's demás. to ignite the others. ¿Y cómo hacemos eso, And how do pastor? we do that, Pastor? Y por eso estamos hablando y enseñando estas That's why we're lecciones. teaching these lessons. O sea, porque cuando uno se enciende, Because when one gets ignited, Dios también le da revelación God also gives them revelation de qué hacer con ese fuego, of what to do with that fire de cómo tocar otras vidas. and how to touch others' lives. Y claro, para poder ser un prendedor de fuego And clearly, to be a fire starter y entender la pasión que tenemos, and understand the passion that we have, tenemos que entender nuestra verdadera we identidad. have to understand our true identity. El domingo pasado hablábamos de cómo descubrir o descubriendo nuestra verdadera Last week we identidad. talked about discovering our true identity. ¿Se acuerdan que les hablé que nuestra identidad nos da autoridad? I spoke that our identity gives us authority. O sea, cuando verdaderamente conoces quién eres en Cristo Jesús, When we really understand who we are in Christ, eres hijo e hija de Dios. that you're a son and daughter of God. Sobre toda otra cosa es lo que eres. Above everything else, that's what you are. Y de ahí sale la fuente que nutre y alimenta lo demás. And from there, everything flows that nurtures everything else. Cuando tú entiendes que eres hijo e hija de When you Dios, understand that you're a daughter and a son of God, entiendes que tienes toda bendición espiritual you a tu understand that all disposición. spiritual blessing is yours at your disposition. Entiendes que tú eres coheredero con Cristo You Jesús. understand that you're co-inheritor with Jesus Por Christ. ser hijo e hija de Dios, cargas una And herencia. to be a son or daughter, that means you carry an inheritance. No estás en bancarrota. You're not bankrupt. Tienes las riquezas del cielo disponibles para ti. You have the treasures of heaven Hay alguien aquí que available for conoce y you. entiende lo de lo que estoy Is there hablando. somebody here that understands what I'm saying? Que en cualquier momento lo puedes accesar. That you can have access to it at any moment. Porque ya es tuyo. Because it's already yours. Dios no está, o sea, deteniendo las bendiciones God de is su not pueblo. withholding the blessings of His people. Dios no está deteniendo la herencia de su He's pueblo. not withholding the inheritance of His people. Al contrario, el Señor nos suelta todo en Cristo On Jesús. the contrary, He releases everything to us in Christ Jesus. Dios no es un padre tacaño. God is not a greedy Greedy father. father, but it's not greedy. Así different como word. un padre tacaño, ¿verdad? Que no quiere compartir con sus hijos. And it's like a son who's not greedy, doesn't want A to share dad that with, doesn't want to share with their kids. share with his kids. O sea, el padre tacaño que no quiere compartir. A greedy father doesn't want to share. Al contrario, Dios es un Dios generoso, bondadoso. Él quiere compartirte todo lo que Él tiene. But God is good and generous. He wants to share everything He has. Dios es rico. God is rich. Y vamos a hablar de esto, ¿eh? We're going to talk a ¿Cuántos little bit creen que about Dios that. es rico? How many of you believe that God is rich? Pues hay que accesar las riquezas Then de we have Dios. to access the riches of God. Y las riquezas de Dios son mejores que el dinero. And the riches of God is better than money. Porque el dinero no puede comprar el perdón de tus pecados. Because money cannot buy the forgiveness of your El dinero sins. no puede comprar la sanidad que solamente Dios puede darte. Or the healing that only God can give you. El dinero no te puede dar vida eterna. Money cannot give you eternal No te life. puede dar el gozo del Espíritu. Or the joy of the Spirit. El dinero no te puede dar la paz que solamente Dios da. Money cannot give you the peace that only God Eso es lo gives. que es tuyo, es tu don, es tu All regalo. of that is yours. It's your gift. Actívalo. Activate it.
Rompe los paradigmas que tienes Tear the paradigms that you have de pobreza of y poverty de esclavitud, and of que slavery, tú no mereces, that you don't deserve, que tú no eres that you're nadie, not anybody, que tú eres that you're insuficiente, insufficient, que cómo puede Dios amarme a that mí. how can God love me? Yo soy pecaminoso, I'm sinful. soy faltoso, I have pero aún errors. así Dios te But ama. even like that, God loves you. Aún así eres hijo, hija de Dios. Even like that, you're a son and Tienes daughter of acceso God. a las glorias, a la riqueza del cielo. You have access to the riches of glory. Así que tenemos que entender nuestra identidad. So we have to understand our identity. Eres hijo, hija de Dios. You're a daughter, son and daughter Todos of God. digan, yo soy hijo de Dios. Everyone says, I'm a child of God. Qué bueno, porque dije hijo y las hijas dijeron hijas. It's good because I said daughters and the daughter said daughters. I said Somos- sons and the daughter said daughters. Somos hijos de Dios. We are children of God. Y cuando entendemos nuestra identidad, And when we understand our identity, ya no vivimos conforme a lo que el mundo dice que somos. we don't live to what the world says we are. Ya no vivimos conforme a lo que la gente dice que deberíamos de We ser. don't live what the people say that we should be. Ya no vivimos bajo las presiones de nuestro pasado. We don't live under the pressures of our past. Porque tenemos una nueva identidad. Because we have a new identity. Porque tenemos a la identidad que nuestro Padre nos ha Because regalado we en have the Cristo identity Jesús. that Christ has given us in Jesus. Miren, déjenme, God antes has de given entrar us a in Jesus. esto, And so before getting into this, cuando estaba hablando la semana pasada de nuestra identidad, last week when I was talking about our identity, me acordé de algunas cosas de mi pasado. I remembered a few things from my past. Es que también estuvimos nosotros o terminamos una clase And we also finished a class y hace unos a meses few months ago que tuvimos que confrontar nuestro pasado. that we had to confront our past. ¿Cuántos saben que es saludable confrontar el How pasado? many of you know it's healthy to confront the past? No vivir en el pasado, Not live in the past, pero confrontarte con el but to pasado. confront yourself with the past. Porque hay a veces que no te das cuenta Because sometimes you don't understand, que you don't estás know cargando cosas todavía de tu that pasado you're still carrying things from your y past. tienes que romper con esas And you have to cosas. tear with that. Y muchas veces esas son las cosas que van queriendo definir tu identidad. And a lot of times those things that want to define your identity. Y voy a hablar de esto de mi pasado, pero no para deshonrar a mis padres. I'm going to talk a little bit about my past, but not to dishonor my parents. Yo amo a mis papás que I- ya están con el Señor, I love my parents who are already with the Lord. pero claro, como nosotros, ellos también hicieron sus errores como papás. But just like we have, they also made errors as parents. Y ellos no sabían muchas cosas, And they didn't know a lot of things. no tenían mucha They revelación, didn't have a lot of pero revelation. lo que sí tenían es utilizaban para la gloria But del what they Señor. did have, they used that for the glory of God. Pero me acuerdo que ellos tenían este sentir But I remember that they had this feeling porque eran pastores. because they were pastors. Y yo crecí en un hogar cristiano y un hogar de pastores. And I was raised in a pastor's home. Fui hijo de pastor. I was a pastor's kid. Así que yo siempre tenía la presión So I always had the pressure de comportarme bien. to behave good. Porque ¿qué va a decir la gente? Because what are the people going to say? Y eso era la preocupación de mis papás. And that was my parents' worry. Quiero que te comportes bien. I want you to behave good. ¿Por qué? Porque tenemos que también vernos bien Well, delante de los hermanos. Because we have to look good before the people. Y así que yo crecí bajo esa presión, So I was raised under that pressure, bajo las expectativas de mis papás. under the expectations of my parents. Y no nomás las expectativas de mis papás. And not just the expectations of my parents. Había mucha gente en la iglesia There was a lot of people in the church también que querían poner la expectativa a los hijos de that pastores. wanted to give expectations to the pastor's kids. Así no debe de comportarse el hijo de That's not the pastor. way a pastor's kid should behave. Así no debe de hacer las That's cosas. not the way they should do Y a things. veces no nos decían así, o sea, en nuestra cara, And sometimes they wouldn't tell us directly to our face, pero nosotros podíamos escucharlo de todos but modos. we would hear it around anyways. Y a veces intencionalmente lo hacían, como que no estoy diciéndote, pero te lo estoy diciendo, And ¿no? sometimes intentionally they would directly tell us. Sí que lo decían a otros, pero yo estaba escuchando. So they would tell another person, but they knew I was overhearing. Y esas expectativas And those expectations, me atormentaban, they would torment me porque tenía yo mucha presión de ser alguien que no era. because I had a lot of pressure to be someone that I was not. Y por eso me And rebelé. that's why I became rebellious. Yo me rebelé con mis papás. I rebelled against my Me parents, rebelé con la iglesia. against the church, Me rebelé con Dios. against God, Porque yo interpretaba because I que interpreted las expectativas de mis papás that the expectations of my y parents de la iglesia and of the church eran las expectativas de Dios. were the expectations of God. ¿Cuántos entienden que ahí es donde fallamos, How no? many of you know sometimes that's where we mess up? Porque proyectamos esas presiones Because we project those pressures con Dios. with God.
Y decimos, eso es lo que Dios quiere que yo And we sea. say, that's what God wants me to be. Y yo no puedo lograr eso. And I can't reach that. Por eso no quiero servirle. That's why I don't want to be a Christian. Por eso no quiero hacer su voluntad. That's why I don't want to do His will. Por eso prefiero hacer lo que a mí me parece mejor. That's why I do what I want to do. Y yo siguiendo corriendo And I kept running de mi propia identidad verdadera. from my true identity Porque creyendo que Dios no me aceptaba because I believe God didn't accept me por las expectativas de mis for papás the expectations of my parents y de la and iglesia. of the church. Y por eso lo que yo quería hacer es correr de la And iglesia. that's what I wanted to do, is to run from the No church. quería acercarme para I nada. didn't even want to be close for nothing. No quería ver a los I hermanos. didn't want to see the brothers and sisters. Y por eso cargaba siempre con esa amargura de que todos son hipócritas. So I carried that bitterness that everybody was a hypocrite. A alguien le está cayendo esta I know palabra. this word is talking to somebody. O sea, todo el mundo es hipócrita. The whole world is a hypocrite. Yo no voy a la iglesia porque son I hipócritas don't go to ahí. church because there are hypocrites there. ¿Por qué? Porque dan esa expectativa que uno no puede Because lograr. they give that expectation that you can't reach. Y yo no puedo llegar a ser quien verdaderamente yo soy. And I can't be who I really want to be. Pero ni yo mismo conocía quién yo era. But I didn't even know who I was. Pero una de las cosas que yo seguí cargando But one of the things I kept carrying eran esas were expectativas. those Y expectations. peor el caso, And worse still, siendo el menor being the youngest de 5, of 5, ellos me ponían presión, mis hermanos, mi hermana mayor y mis hermanos mayores, so my older siblings, me ponían presión de que yo tenía que sacar mejor calificación que ellos en la escuela. would pressure me that I had to have better grades even than them in school. Y ellos decían, bueno, yo no terminé bien, pero tú sí vas a And I terminar would say, bien. so I didn't finish well, but you have to finish well. O sea, me espantaban. So they would scare me to death. Así que yo estaba con la presión de sacar buena calificación. So I had the pressure of having good grades, Estaba con la presión de comportarme the bien. pressure to behave good. Estaba con la presión de ser alguien que no I era. had the pressure of being someone that was Y not. por eso me And rebelé, that's why I became rebellious, buscando mi identidad. looking for my identity. Pero al rebelarme, But me when I rebelled, conformé a la identidad de a la definición del mundo. I conformed myself to the definition of the world Y lo que ellos decían que yo debería de and ser. what they expected and said I should be. Estaba perdido. I was lost. Por eso el que no está en Cristo está perdido. That's why who is not in Jesus is lost. Porque está viviendo bajo las expectativas de otros. Because he's living under someone else's Y se expectations. conforma a las expectativas del mundo. And he conforms himself to the expectations Pero of the Dios te ha world. dado una identidad But en God has Cristo. given you an identity in Jesus. No nomás te ha dado la vida eterna en el cielo, Not just eternal life in heaven, pero te ha dado una nueva naturaleza, but a new nature. una nueva identidad, A new identity. que en esta tierra puedes caminar con seguridad And here on earth you can walk with de quién assurance eres. of who you are. Y nadie más te puede controlar, ni manipular, ni esclavizar. And no one else can control you, manipulate you, or enslave you. Porque cuando conoces quién eres, Because when you know who you are, tú puedes ponerle el paro a todo you mundo can say to stop to the y whole decir world. que todo el mundo sea mentiroso, pero que Dios sea verdadero. And the world is a liar, but God is truth. Y no estoy diciendo que no nos sujetamos o sometemos a autoridad, no And estoy I'm not diciendo eso. saying that we shouldn't submit to authority. Pero cuando la autoridad quiere presionarte a ser quien tú no eres, But when the authority wants to pressure you to be who you're not, tú puedes resistir you can resist that. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Porque Dios no nos ha llamado a esclavitud, Because God hasn't called us to slavery. nos ha llamado a libertad. He's called us to freedom. No a libertinaje, a libertad, para poder ser quien somos en Cristo Jesús. Not to abusing our freedom, but to be who we are in Christ. Así que, y aún, yo les dije la semana pasada, el que vive en libertinaje y piensa que nadie lo controla, And I said last week that those who abuse freedom and thinks that nobody can control them, están en esclavitud. they're still in slavery. Porque están viviendo conforme al pecado y al mundo. Because they're living according to the world and Y no sin, conforme a su verdadera and not identidad. according to their true identity. Y miren, y yo cargaba estas expectativas. And I carried around these expectations. Y por ello comencé yo a juzgar y a hablar mal en contra de aquellos So then I began to judge and speak que me wrong, daban bad esas against those who expectativas. gave me those expectations. Sembraba juicios amargos en contra de mis padres. I would begin to plant bitter expectations against my parents. Bitter judgments. You said expectation. Bitter judgments. Okay, you got it. Comencé a sembrar juicios amargos con mis papás So I planted bitter root judgments. y con la iglesia. And with the church. No sabiendo que cuando tú siembras, tú cosechas. Not knowing that when you plant, you will also reap. When you sow, you reap.
yo comencé a sembrar juicio. I began to plant and to sow judgments. Y cuando tú siembras, comienzas a cosechar. And so when you sow, you will reap. Y yo You will comencé a harvest. cosechar, vivir una vida bajo mis propias And I expectativas. began to harvest a life under my own expectations. Así que buscaba ser perfeccionista. So I became a perfectionist O sea, poder lograr mis propias expectativas. to try to reach my own expectations. Y yo me atormentaba a mí mismo. And I would torment my own self. Y yo estaba infeliz. And I was unhappy. Y porque estaba infeliz, And because I was unhappy, todo el mundo estaba infeliz. Everyone ¿Cuánto me was entiende? unhappy. How many of you understand? Cuando tú no eres feliz, When you're not happy, nomás le pregunto a tu esposo, tu esposa, papá y mamá con quién tú vives, I'll ellos just- mismos te pueden decir, yo sé que no está I'll feliz. just ask your husband, your wife, your kids, and they'll know you're unhappy. Porque esa infelicidad Because that unhappiness, impacta a todos. it impacts everyone. Y yo estaba así. And I was that way. Y no nomás, hacía eso conmigo mismo, And I didn't just do that with my own self, pero lo hacía con mi esposa but I do it with my wife. y lo hacía con mis hijos, And I do it with my kids, especialmente cuando estaban chiquitos. especially when they were small. Y el mayor, And the oldest one, yo les ponía mucha presión I put a lot of pressure y on him grandes expectativas. and big Y expectations. siempre le decía a ella, tú tienes que ser y tú tienes que ser y por qué no eres. And I would say, you have to be, and why aren't you? ¿Están entendiendo? Are you understanding? Ya están tan enojados conmigo. Now you're mad at me. Y le ponía estas expectativas. And I would place those expectations. Y ella comenzaba a vivir fuera de su identidad. And my wife began to live outside of her identity. O sea, porque ella queriendo someterse a mi liderazgo Because she wanting to submit to my leadership y queriendo someterse y hacer de la manera de la palabra, and submit the way the Bible speaks. pero por la manera que yo estaba también juzgándola a ella y poniéndole expectativas, But the way I was judging her and placing those expectations on her, ella misma comenzó a vivir una identidad que no era de ella. she began to live an identity that was not Y hers. cuando no vives tu identidad, vives frustrado. And when you don't live your identity, you live frustrated. Y eso es lo que comenzó a suceder con ella. And that's what began to happen with my Y wife. comenzó a deprimirse. And she began to get depressed. Y yo veía, testigo, And I would see, es testigo, ¿no? she's a witness. Y comenzó a vivir de esta And manera. she began to live this way. Y luego más me enojaba. And I would get more angry. ¿Por qué estás así? Why are you upset? Y miren, la Biblia dice, hablando a los hombres, And speaking to the men, the Bible says que nosotros somos el reflejo, la gloria de Dios. that we are the reflection of the glory of God. Y la mujer es la gloria del hombre. And the woman is the glory of the man. La palabra gloria ahí es el reflejo, The- como un espejo. The word there, glory, is the reflection like a mirror. Así que si el hombre está poniendo su espejo hacia Dios, So if the man is putting his mirror toward God, está reflejando su identidad en Cristo, está reflejando a Dios en his su vida. identity in Christ is reflecting in his life. Y la esposa, And the wife, ella pone su espejo hacia el marido. she puts her mirror toward the husband. Y si el marido está reflejando a Dios, And if the man is reflecting God, ella va a reflejar al marido she's going to reflect her que está en husband Dios. who's in Christ. Pero si el hombre no está reflejando a Dios But if en the su vida, man is not reflecting God in his life, ella comienza a reflejar lo que yo she soy. begins to reflect what I am. Y si yo estoy frustrado, And if I'm frustrated, ¿qué va a reflejar ella? what is she going to reflect? Si yo estoy deprimido, ¿qué If- va a reflejar If ella? I'm depressed, what is she going to Si reflect? estoy enojado, ¿qué va a If I'm reflejar angry, what ella? is she going to reflect? Están conmigo, varones, ya So no les men, gustó, are ¿no? you with me? You didn't like that, did you? Y luego vienen a mí y me dicen, no sé por qué mi esposa es como es, And then the pastor. men came and say, I don't know why my wife is the way she is, Pastor. Yo te voy a decir, mírate en el espejo. I'm going to say, look in the mirror. Claro, la mujer es responsable por sus decisiones, Clearly, the woman is responsible for her own pero la decisions. Biblia dice que ella refleja al hombre, But the Bible says that she reflects the man porque ella es ayuda idónea. because she is a helpmate. Ella es llamado al lado del She varón is called to his side. y ella se sujeta bajo su And liderazgo. she submits under his Y eso leadership. es lo mismo como para todos, hombres y And it's mujeres, the same for men and women. que cuando tú estás en un lugar de trabajo, That when you're in your place of work, el jefe tuyo your boss, no es mayor que tú, he's not more greater no than eres tú you. inferior que tu You're jefe, not inferior to your pero por boss. ser tu jefe, su But posición because of his position, requiere que tú te it sujetes, requires that you submit. porque si no estarás en la Because calle if you don't, you'll be out on the street buscando otro trabajo. looking for another job. Pero cuando tú tienes un jefe enojado, ¿cómo está todo el ambiente del But when trabajo? your boss is always mad, how is the atmosphere in your work? ¿Cómo está? How is it?
Y eso es lo que pasa en la casa And that's what también. happens in the home too. Cuando uno no está reflejando a Dios, When someone is not reflecting está God, conformando su identidad hacia las Conforming his expectativas identity de alrededor. for the expectations around him, Comienza a hacer lo mismo con you su begin esposa. to do the same thing with your Porque wife. yo no puedo lograr satisfacción. Because I can't be satisfied, No puedo lograr identidad. and I can't reach my identity. Tampoco tú vas a lograrlo. You're not going to reach it either. Y no es porque está diciendo, no quiero que tú seas así. And it's not actually that he's saying, I don't want you to be that way. Es que en su frustración That it's in his frustration, pone su carga. he puts his burden. Y ella sintiéndose frustrada. And she feels the frustration. Eso es lo que muchas veces sucede. That's what many times what happens. Ella pone su carga sobre los hijos. She puts her burden over her children. ¿Están conmigo? Are you with me? Y los hijos comienzan a sentir una presión insaludable. And then the children begin to have an unhealthy pressure. Y esa presión de llegar a ser quien no son, And that pressure to be someone they are not. eso comienza a obrar en ellos rebeldía. It begins to cause in them rebelliousness. Así que tenemos que encontrar, por eso es tan importante que encuentres tu So identidad. that's why it's so important for you to find your identity. Que entiendas que eres hijo, hija de Dios. To understand you are a son and daughter of Y God. entiendas quién eres en And Cristo. understand who you are in Christ. Porque al entender esto, Because as you understand te va a that, dar libertad. it's going to give you freedom. Y ya no vas a estar tú bajo tus propias And you're not going expectativas. to be under your own Ni expectations las expectativas de ninguna or otra the persona. expectations of any other person. Porque tú entiendes que Dios te ama como tú eres. You know that God loves Y you es as su you are. amor que te transforma. And it's His love that Es su transforms you. aceptación que te It's cambia. His acceptance that changes you. Y cuando conoces tu And identidad, when you know your identity, luego le da la libertad a tu mujer, and you give your wife the a freedom tus hijos, and your children para ser quien ellos son en to Cristo be who Jesús. they are in Christ. Cuando digo libertad, lo que me refiero es que le das a ellos el espacio de desarrollar su propia identidad en el And Señor. when I say freedom, it's you give them space to develop their own Hay identity que in guiar a Christ. nuestros hijos, We have to guide our children. hay que animar a We have nuestros to hijos, encourage our children. pero no hay que ponerles presión a ser quienes nosotros queremos que ellos But we sean. shouldn't put pressure to be who we think they should be. Tenemos que entender que la Biblia, cuando habla en Proverbios de instruir a nuestro niño en su camino, So when it says train up a child in his way in Proverbs, es en su camino, it's no en in el tuyo. his way, not in your way. Cuando digo su camino, When I say his way, no me refiero que no hay que instruirlos. it doesn't mean that we shouldn't instruct them. Hay que dejarlos como unos animalitos, ¿no? We should just let Salvajes, them grow up like little savages, que crezcan y no entendiendo ninguna organización, ningún orden, ningún nada. not understanding any order or structure. Tienes que poner la estructura y orden en tu You casa, have to put order and instruction in your pero house, darles suficiente espacio but give them enough space para que ellos desarrollen su propia so they identidad. can develop their own identity. Todos entendemos que no todos son iguales, So we all understand that we're not all the así same. que tenemos que tratarlos de una manera So we have diferente to treat all our children in a different way, y tenemos que darles esa libertad. and we need to give them that freedom. Pero déjame darte ahora, viviendo, cuando entiendes tu identidad, So when you understand your identity, te da la autoridad, it gives you the authority, te da la libertad it gives you the freedom, y te da acceso and it gives you access a todo lo que necesitas de to Dios. everything that you need of God. Miren, vamos a seguir hablando de la identidad. So we're going to Tengo keep talking about the identity. unos puntos que quiero I cubrir have a few rápidamente. points I want to cover quickly. Miren lo que dice, viviendo nuestra verdadera identidad. Living our true identity, Número 1, first, somos realeza. we are royal priesthood. We are royalty. We are royalty. Oh, I'm sorry. We are royalty. We are royalty. Yeah, I like that word in English. We are royalty. Somos realeza. Hijos e hijas de Dios. Somos todos digan, somos Everyone says we are realeza. royalty. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:9. Pero So, ustedes 2 son Peter- linaje escogido, real sacerdocio. So 2 Peter says that we are chosen in a royal priesthood. We are a royal priesthood. Royalty. Somos realeza. ¿Cuántos aquí se comportan como realeza? How many of you here behave like royalty? Cuando dice realeza, miren el punto que les puse When ahí, it says royalty, bajo 1. under Realeza number one, denota acceso y autoridad. royalty denotes access and authority. Acceso y autoridad. Access and authority. Porque yo soy hijo del rey. Because I am a child of the king. Yo tengo las riquezas del rey I disponible have the para mí. riches of the king available to me. Soy realeza. I'm royalty. Soy rey. I'm a king. Porque mi padre es rey. Because my father is a Somos king. príncipes. We are princes.
Son princesas las mujeres. and princesses, the Porque women. somos realeza de un Dios Because we are que royalty reina sobre todo el of universo. a God who reigns over the universe. ¿Alguien está conmigo? And someone here with me? ¿Alguien está alegre porque son realeza? Someone happy because they're royalty? Tenemos acceso. We have access. O sea, yo sé que en mi casa I know that in my home, no tenía mucho dinero, we didn't entonces have creciendo. a lot of money when I was growing Pero up. sí tenía yo acceso al refrigerador. But I did have access to the fridge. Ay, como los hijos, ¿verdad que sí? Cada ratito están metidos en el It's like our refrigerador. kids are always in the refrigerator every Tengo mi minute. segundo Natán que ahí vive. My second child, Nathan, lives Yo in the creo que hay que refrigerator. ponerle la camita afuera y todo, We ¿no? should O just sea, put his bed outside of the afuerita, o sea, refrigerator. afuerita del refri porque ahí todo el día. Y llego all day. llego a la cocina y ¿quién está I en el walk into the refrigerador? kitchen and who's in the refrigerator? Nathan. Cierra el refrigerador. Ya Closes sabía the que era refrigerator. Natán. I ¿Y knew it dónde was está him. Natán? And where's Nathan? Está en la cocina, He's in the kitchen, en el in the refrigerador. refrigerator. Y si bajo, ¿qué es lo que está haciendo? And if I go downstairs, he's in the fridge. Y yo no sé, está tan delgadito, ustedes lo ven. And you see, he's so skinny. Yo no sé de dónde se le va toda la I comida. don't know where all the food goes. Come tanto y He pues no, eats so much, o sea, no engordece para and nada. he doesn't gain any weight. No sé si se le va a todos los pies, no I think sé. all goes to his feet. Pero uno tiene acceso. But you have access. ¿Y saben qué? And you know what? Mi Dios es rico. My God is rich. Dice la Biblia The que Él Bible es el says dueño del oro y la And plata. he is the owner of all Y silver and todo gold. lo que necesito lo encuentro en Dios. And everything I need, I find it in Y no God. nomás el dinero, And not just money. mucho mejor. A lot better. Toda bendición que necesito, blessing that I need. toda la autoridad que necesito, authority I todo el need. poder que necesito. power that I Si need. el pueblo de Dios entendiera quién If es, the people of God knew who they no were, estuviera en su situación en you cómo wouldn't está, be in the situation that you are. estuviera caminando en victoria, You'd be walking in victory. estuviera caminando en una vida Walking abundante, an abundant life. estuviera derribando toda pared y todo muro enfrente de Bringing él down o de every wall and ellos, stronghold. porque esa es la autoridad que el Señor te ha Because that's dado. the authority that God has Tienes given you. acceso al poder de Dios. You have access to the Tienes power of God. acceso al reino de You Dios. have access to the kingdom of Tienes God. acceso a la paz de You Él, have access to al His gozo peace, de to Él, His a la joy, gloria de to Él, His glory, a la justicia to de His Él, justice, a los señales de to Él, the a los signs milagros de and Él. No hay miracles. nada imposible There's para el nothing hijo y hija de impossible Dios. for a child of God. Le dijo el Señor. The Lord said, Le dijo el Señor a aquel hombre que no creía y decía, Señor, ayúdame, ayuda mi incredulidad. the man that said, help my unbelief. Le dijo al que cree, todo es He said to he posible. that believes, everything is El possible. problema no es que no podemos accesar todo lo de Dios. The problem isn't that we can't access everything El that's of God. problema es que no creemos que tenemos the acceso. problem is that we don't believe we have Somos access. incrédulos. We're unbelievers. Y por eso dijo el Señor, si tan solamente fueran como niños. And the Bible says that Jesus said, if we were just like children, Mis hijos no saben cuándo se termina el dinero. my kids don't know when the money's gone. Porque ellos no están preguntando qué tanto dinero hay en la cuenta de They're banco. not asking how much is in the bank, Dad. Ellos quieren todo. They want everything. Pero ¿saben lo de Dios? But you know of God? Nunca se le acaba el dinero en su His cuenta. money from his account is Todo never lo que tú gone. necesitas. Everything you need. Todo lo que tú necesitas. Everything that you need. Tienes acceso. You have access. Porque eres hijo, hija del Rey del Because you are a universo. son Dale un and aplauso daughter si tú lo of the crees. King of the universe. Tienes acceso y You have autoridad access and authority como realeza. as royalty. Ustedes saben que los príncipes, You know that the prince and the princesses, ellos tienen tanto acceso a todo, they ¿no? have so much access to everything. O sea, aún cierran ahí en la Inglaterra, cierran calles y todo, nomás Over para que there crucen. in England, they close down streets just so they can go by. O sea, la autoridad que ellos The cargan. authority they carry. Saben que nosotros cargamos una autoridad en el You know, we Espíritu. have an authority in the spirit. Que donde quiera que camina el hijo e hija de Dios, That wherever a child of God la walks, tierra va temblando. the earth Se shakes. cierran las calles. The streets close Espiritualmente down. atamos Spiritually, principados y potestades. we bind principalities. No hay arma forjada que pueda prevalecer en There's contra no de ti. weapon formed against us that Entras can en un prosper. lugar donde es difícil, You go into a place donde that's hay difficult, actividad where demoníaca, there's demonic pero no activity. importa, But tú it eres doesn't- hijo o hija del rey, doesn't matter, you're y a donde child tu of God. pie pisa, And where your foot ahí steps, tienes acceso, you have access ahí tienes there. autoridad, You have authority ahí there. Dios abre puertas. God opens doors. No sé si me están entendiendo. Are you understanding me? La autoridad que tú The tienes. authority that you have. Tienes autoridad en el cielo y en la You tierra have authority on heaven and earth para atar y desatar. to bind and to loose. Hay
pastor, pero yo sigo nomás rogándole al Oh, Señor. but Pastor, I'm just begging God. Yo, Señor, por Oh, God, favorcito, please, please, please. por favor. Please, God. Yo sé que tienes hijos mejores que I know yo, you have better children than me, que se comportan mejor and que they yo behave better than me, y te han servido más and they've años. served you more years. Pero todavía, Señor, But Lord, please, soy tu hijo, por favorcito. please, pretty please. Y el Señor te está viendo. ¿Qué tienes? And the Lord is like, what is wrong with you? Ya todo es tuyo. Everything is already yours. Métete en lo que te corresponde. Es tuyo ya. Get what's yours. It's already Te yours. It pertenece. belongs to you. Lo que sucedía con Josué, What would happen with Joshua con Acán, el pecado que había entre el pueblo por Acán. and the sin that was in the people because of I don't I know. don't remember what it is in English. Anyway. I can. That guy. Dice la Biblia que él estaba postrado llorándole al So Señor Joshua was Josué. crying to the Lord because they had found sin in the camp. Y Señor, ¿qué hago, What do I Señor? do, Lord? What do I do? Perdimos una lucha por We este lost this pecado. battle because there was sin in the camp. Estaba olvidándose de su He identidad. was forgetting his identity. Se estaba olvidando de lo que Dios le había llamado a He was hacer. forgetting what God had called him to Porque do. le dijo, mira que te mando que te Because he esfuerces told y him, seas See valiente. what I'm ordering you to do, to be strong in the Lord, Be strong and courageous. Y la razón por qué es porque ya todo es tuyo. And the reason is because everything is already Le dijo, yours. donde quiera que tu pie He said, pisara, wherever your ahí te foot pertenece a touches, ti. It already belongs to you, or your footsteps. Así que había pecado, pues arregla el So if there pecado. was sin, we'll Y fix sigue that. marchando. Take care of it Porque and te keep going. pertenece todo. Because everything is already yours. Y él estaba llorando. And "Ay, he was Señor, crying before God. ¿qué hacemos? Estamos perdiendo. I know we're losing the battle. Y ¿saben lo que el Señor le And you dice? know what the Lord told him? Levántate. Get up. ¿Qué es lo que estás haciendo What are you llorando? doing down there? Arregla el asunto del pecado y márchale porque yo tengo una victoria grande para ti. Fix it and keep going because I have a great victory for you. Arregla el pecado, arrepiéntete, arréglalo pronto porque tienes una lucha grande enfrente de ti que ya obtendrás la victoria, ya es tuya la victoria. Repent and get it fixed because the victory is already yours. ¿Cuántos saben que ya es de nosotros? How many of you know the victory is already ours? Número 2, somos Number two. real sacerdocio. We are royal priesthood. Así como somos realeza, somos The way sacerdotes. we are royalty, we are also priests. Esta es nuestra identidad. This is our identity. Donde quiera que el Señor te coloque, Wherever the Lord places you, ahí tú eres hijo, hija de Dios. you're a son or daughter of God Ahí there. reflejas el reino de Dios. You reflect the kingdom of God Y there. ahí también ejerces tu sacerdocio. And you also exercise your priesthood there. Ay, ¿qué quiere decir eso, What does pastor? that mean, Pastor? Cuando somos sacerdotes, ¿qué Or quiere decir we're eso? priests, what does that Miren mean? las notas que les puse. So in the notes, what I put, Sacerdotes tenían 3 partes muy importantes en su función. priests had 3 important functions in their Uno, parts in their functions. representar el pueblo ante Dios. When they represented the people before God. Esto es intercesión. This is intercession. Me encanta esto. I love this. Porque tú puedes ir a un lugar, Because you can go to a place trabajar ahí and work there y cambiar la atmósfera and change the atmosphere con pura with intercesión. just pure intercession. Porque accesas el trono de Dios. Because you access the Y kingdom, si the tú entras a un throne of lugar, God. Dios te pone en un lugar oscuro. And God puts you in a dark place maybe. Dios te pone en un lugar pero A perdido. place that's lost. Pero ahí es donde Dios te puso. But that's where God put you. Pero tú accesas el trono de But you Dios. access the throne of God. Accesas la gloria del Señor. glory of God. Y al interceder And as you y intercede, representar un pueblo oscuro delante de un And Dios you de luz. present us dark people before God. Dice of la light. Biblia que las tinieblas no pueden en contra de la luz. The Bible says that the darkness Porque al cannot against the accesar la light. luz de Dios a través de tu intercesión, Because as we access the light through eso intercession, es lo que se va a manifestar en ese lugar that's donde what tú will be trabajas. manifested in the place where you work. Yo no sé de ti, pero es tiempo de reflejar la luz del Señor, el poder y la gloria del Señor en nuestros lugares So de trabajo, it's time to reflect the glory of God in our places of work. en nuestras casas, In our homes. en nuestros hogares, In our donde homes. quiera que el Señor te ha colocado. Wherever God has placed you, Ahí el Señor quiere que tú seas sacerdote. there He wants you to be a priest. Ahí es donde el Señor quiere que tú intercedas There He wants you to intercede. y delante de Él presentes la And be- necesidad del and before pueblo, Him present the need of the people. porque el Señor quiere manifestar su gloria Because sobre the Lord ese wants lugar. to manifest His glory over that Si place. te quejas, ¿por qué me tiene aquí el So if you Señor? complain, why does God have me here? Porque ahí es donde el Señor quiere usarte 'Cause para that's manifestar su where gloria. He wants to use you to manifest His glory. Yo no sé por qué mi familia está como está. I don't know why my family is Ora! like it is. Well, pray. Yo no sé por qué Dios no cambia a mi esposa. I don't know ¡Ora! why God doesn't change my No wife. sé Well, por qué pray. Dios no cambia a mi esposo. Why ¡Ora! doesn't He change my husband? Well, ¿Por qué pray. mis hijos son así y Why are entran? my children- ¡Ora! Accesa el trono de Dios y verás el cambio
en la vida de ellos. Pray and access the throne of God, and you will see the change in them. Lo hizo bien, denle un aplauso por lo... Intercede, tú eres It intercedes. real You are royalty, sacerdote. priest. Miren, segundo, Secondly, ofrece ofrendas a Dios. offer offerings to God. Esto es adoración. This is worship. This is a confirmation of the word. Es una You didn't even know what I was confirmación de gonna la preach about. palabra. Ni sabían lo que We know íbamos what we're talking about. a lo que íbamos a hablar, pero es confirmación de la Ofrecer palabra. ofrendas a Dios. Ofrecer offerings to God. We'll go back and forth, so it'll get a little confusing. Ofrecer ofrendas a Dios. Offer offerings to God. Esto es adoración. That's worship. El Señor quiere que tú seas adorador donde quiera que God wants you to be a estés. worshiper everywhere you are. Así como tú Just intercedes the way you intercede. en ese lugar donde Dios In te that puso, place where God put you. adórale ahí también. Worship there as well. Porque al adorar Because as you worship, tienes acceso a la you gloria have del access trono. to the glory of the throne. Porque se adora en el cielo. Because in heaven there's Y worship. como el cielo, también en la And tierra, as dice la heaven, palabra del also on Señor. earth, says the Bible. Si tú quieres ver una atmósfera del cielo, So if you want to see an sobre atmosphere la of heaven tierra, over earth, on adora earth, al Señor. worship God. Esa es tu identidad. That's your identity. Eres un You are adorador. a worshiper. Y donde tú adoras, And where you worship, el cielo se manifiesta. then heaven is manifested. También el sacerdote era de representar a Dios ante el pueblo. Esto es The ministerio. priest also represented God before the people. This is ministry. Así que tres cosas So que hace el three things sacerdote: that the priest does. intercede, Intercedes, adora worships, y ministra. and ministers. Ministra a la gente. Ministers the people. Representa a Dios sobre la He tierra. represents God here on earth. Eres embajador de Cristo. You're an ambassador of Tú eres Christ. una extensión de su You're an gloria. extension of His glory. Tú eres una extensión de su You're an autoridad. extension of His authority. Por eso ahí donde el Señor te ha That's colocado, where God has placed you. te quiere usar para sanar He enfermos. wants to use you to heal the sick, Te quiere usar para hacer milagros. He wants to make Te quiere usar miracles. para romper las cadenas de maldad. to break chains of darkness. ¿Por qué? Porque Why? eres sacerdote. Because you Esa are es a tu priest. identidad. That is your identity. Miren, cada vez Every time que el enemigo quiere apagar esto en the ti, enemy wants to squelch this in you, es porque él tiene miedo de que encuentres tu it's identidad. because he's afraid you will find your Y identity. él busca maneras para que tú And he looks for ways so that you te conformes a las expectativas y las presiones de otros, can be conformed to the expectations and pressures of others o de las propias or expectativas of your tuyas. own expectations. El enemigo siempre te pone cosas The enemy always puts things para que no te sientas digno so ni that you don't find suficiente yourself worthy or sufficient para poder ministrar donde tú to estás. minister where you're at. Ay, pero no, yo no puedo hacer Oh, eso. but Pastor, I can't do that. Yo no sano enfermos. I can't heal the sick. Yo no puedo hacer milagros. I can't do miracles. Pastor, yo no puedo cambiar el ambiente. Pastor, I can't shift the atmosphere. Usted ha de ver cómo está en mi You casa. should see my house and how it is. Ha de ver cómo está en mi You should trabajo. see how my job and how it is over there. No sabe, usted no You entiende. don't understand, No Pastor. tengo que entender I don't have to understand. para saber que Dios es poderoso To para know that cambiarlo God a is través de ti. Powerful to change things through you. No hay cosa There's imposible. nothing impossible. No, todos digan, no hay cosa Everyone imposible say there's nothing impossible. para Dios. For God. Y no hay cosa And imposible there's nothing impossible para mí. for me. Se detuvieron. Oh, you held back ¿Se there. fijan? You noticed? ¿Se fijan el problema? You noticed the problem? Sí, para Dios no hay cosa And for imposible. God, there's Ahora nothing para mí impossible, ese es but el problema, for me, there's pastor. the problem, Pastor. Claro, el problema es que tú no crees. Clearly, the problem is you don't believe. Para ti no hay cosa For imposible. you, there's nothing Porque impossible. tú cargas la autoridad de Because Cristo. you carry the authority of Si no Jesus. tienes poder en You sí, don't have a pero power in tienes yourself, poder en ti. but you have power Y ese in es el you. poder del cielo, del Espíritu Santo que And está en it's tu the power of the corazón. Holy Spirit inside of your heart. Lo que es poderoso What is powerful? es no nomás creer en Cristo, Not just to believe in pero God, creer como Cristo. but believe like God. No captaron eso. Did you catch that? Lo que es poderoso es no nomás creer en What's Cristo, powerful is not just believing in God, en Christ, in Christ, pero creer como Cristo. but believe like Christ. Cuando Cristo caminó esta When tierra, Christ walked the earth, no había cosa there imposible, wasn't anything impossible porque su fe estaba totalmente en su Padre because his celestial, faith was completely in his heavenly Father en el Espíritu que estaba en él and the Spirit that was in him y en su propia identidad. and in his identity. Es tiempo que tú pienses It's igual. time for you to believe the same. Tú eres hijo de Dios. You are a son of God. Tú eres realeza. You are Tú royalty. You tienes have autoridad. authority. Rompe la incredulidad Break with that en el nombre de and Jesús. unbelief in the name of Jesus. Número 3. Somos Number santos y no pecadores. We are holy and not sinners. Ay, esa es blasfemia, pastor. Pastor, that's blasphemy. Yo soy pecador. I'm a sinner.
Yo peco, I sin. pero la Biblia dice que soy santo. But the Bible says I'm holy. Esa es mi naturaleza. That's my nature. Santo no quiere decir perfecto. Holy doesn't mean perfect. Santo quiere decir apartado para Holy Dios. means set apart for God. Santo quiere decir que tengo una nueva naturaleza. Holy means I have a new nature. Que tenía una naturaleza That I pecaminosa had a sinful nature before que controlaba mi vida, that controlled my life. pero ahora tengo una nueva But now I have a new que one le estoy dando el lugar para que controle mi that vida. I'm giving to get Esa nueva control naturaleza of my life. That new es la identity, santidad de Dios en mí. that new nature is the holiness of God in ¿Están me. conmigo? Are you with me? Y es ahí donde mucha gente es que, pastor, soy pecador. And there's a lot of people say I'm a sinner. Yo no puedo porque I soy can't because I'm yo a no sinner. puedo porque soy I faltoso. can't because I'm faultful. Todos digan yo soy santo. Everyone say I am holy. Tuvo débiles. That was weak. Todos digan yo soy santo. Everyone say I am holy. Todos digan otra vez yo soy santo. Everyone say I am Sí, holy. la mujer puede decir santa, está bien. Yo soy santo. Say I am holy. El diablo no le gusta eso. The devil doesn't like that. El diablo quiere que tú te llames He pecador, wants you to call que yourself tú a te sinner. llames indigno, That you're que tú te unworthy. llames That you're insuficiente. insufficient. Pero el que dice yo soy santo, But the one that says I am holy entiende que aunque no llego al estándar de Dios, understands that even though I don't meet the Cristo standard ya of God, completó lo que me falta. Christ made up for En what Él soy santo He y puedo made up- caminar con esa seguridad. He made up for what I'm short. In Him I am holy, and I can walk in that assurance. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:9. 1 Peter 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, But you are a real sacerdocio, royal priesthood una nación que and a holy Santa. nation. Romanos 1:7. Romans 1:7. Para todos los que están en Roma, dice Pablo, For all of you who are in Rome, Paul says, amados por Dios y llamados. you are loved by God and Yo no called. sé de ti, pero los que estaban en Roma también pecaban como I yo. don't know about you, but the Romans also sinned like we did. Pero Pablo les llamó santos But Paul called him porque holy. eso es lo que Dios te llama, Because that's what God calls you. porque tú eres hijo de Él. Because you are His child. ¿Sí me están entendiendo? Are you with me? Ese es el problema cuando nosotros como papás denigramos a nuestros That's a hijos. problem when we demean our children as Son parents. tus hijos. They're your children. No hay que denigrar You lo que es shouldn't- nuestro. You shouldn't demean what's yours. Ellos son nuestros hijos. They are our Ellos children. representan nuestro hogar. They represent our home. Y si tú denigras a tu hijo, And if you demean your lo kid, insultas, you insult him, lo dices tú eres un bueno para you nada, say you're good for nothing, te estás llamando a ti que eres un bueno para that's nada. what you're calling yourself, a good for nothing. ¿Están conmigo? You're with me. Dios no va a llamar a sus hijos pecadores, God is not going to call His kids porque Dios no sinners es un pecador. because He's not a sinner. Dios va a llamar a sus hijos santos He's gonna call them holy porque Él es santo. Because He is ¿Están holy. conmigo? Are you with Dios me? no te va a denigrar ni insultar. He's not going to demean you or insult you. Dios te va a llamar lo que tú eres. He's going to call you what you are. Tú eres santo. You are holy. Y miren, ay pastor, pero ¿qué del pecado que está en nosotros? What about the sin that's in us, Pastor? Mire lo que dice el punto debajo de este número 3. Dice, Dios nos ha dado su naturaleza divina. God has given us, Christ has given us Ahora somos santos. His divine nature. Now we are holy. A medida que vamos crucificando el pecado, At the measure that we go crucifying sin, vamos apropiándonos de nuestra nueva we naturaleza. appropriate ourselves of our new nature. Lo más que yo acepto que yo soy en el The more Señor, I accept who I am in Christ, más renuncio el pecado que the estoy more I haciendo. renounce the sin in my life. ¿Están conmigo? Are you with me? Por llamarme santo By calling myself y holy ser imperfecto and even y being pecaminoso, imperfect and y sinful, Cristo me llena lo que falta, but Christ makes up for what no, I no lack. quiere decir que me da licencia a pecar. Doesn't give me license to sin. Al contrario, On the contrary, me da el ánimo de accesar lo que ya es it mío. gives me encouragement to be what's already, to have To what's have already mine. access of what is already mine, the holiness of God. La santidad de Dios It's mine. es mío. Es tuyo. It's yours. Estaba leyendo un versículo en Romanos capítulo 5 I was reading in Romans chapter 5 que dice que Dios nos ha dado el regalo de la that said that justicia. God has given us the gift of justice, ¿Cómo righteousness. puedes tú perseguir algo, a obtener algo que no es tuyo? How can you obtain something that's not yours? Estás persiguiéndolo y You're persiguiéndolo. pursuing and pursuing. La Biblia dice que ya es The tuyo, Bible says righteousness is already yours, pero tienes que tú perseguirlo, but you have to go after ir en it. pos de ello, Go after, no para obtenerlo behind it. porque ya es tuyo, Not to obtain it because it's already sino yours, para activarlo porque but es tu to regalo, activate it because it's para your abrir gift. lo que es tuyo To ya. open what's yours La already. justicia es The tuya, righteousness is la yours. santidad es tuya. Holiness is yours. Ábrelo en el nombre de Open it Jesús in the name of por Jesus. renunciar el pecado. By renouncing sin. Abre la santidad Open holiness. porque viene con fortaleza y poder It para comes que le agrades a with Dios en strength todo. and power so you can please God in everything.
Dios no está buscando que le agrades para que Él te acepte. Él ya te aceptó. God is not looking for you to please him so he can accept you. He's already accepted you. Ya te aceptó en Cristo. He's already accepted you in Christ. Ahora vives por la santidad de Now Él you live by his holiness, una vida agradable. a life that's pleasing. Porque su naturaleza te ha dado el poder para que lo His vivas. nature has given you the power to live that. Número 4, somos cristianos. So number 4, we are Christians. Pues todo el mundo dice eso, Well, the pastor. whole world says that, Pastor. Todo el mundo dice que es cristiano Everyone calls themselves a Christian, y no refleja and they don't el reflect fruto de that, cristiano. the fruit of being a Christian. Pues cristianos en el Nuevo Testamento era algo totalmente But diferente de lo que ahora es un cristiano. Christians in the New Testament was something completely different than it is now. Cuando tú decías, cuando les llamaban, y les llamaban cristianos. And when they didn't even call them Christians, but when they began to call them Christians, O sea, los mismos cristianos no se llamaban cristianos. Christians themselves didn't call themselves Ese Christians. es el nombre que les pusieron. That's the name that the world gave them, Porque reflejaban la vida de Cristo because they reflected the life of Christ y lo que Cristo hacía. and what Christ did. O sea, esto es lo que es un cristiano, That's what a Christian is. que refleja a Cristo en You la tierra. reflect Christ here on Es earth. parte de nuestro sacerdocio, lo It's que part estamos of our hablando. priesthood and what we're talking Miren lo about. que dice en Hechos 11:26, dice, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Acts 11:26, and it was in Antioch that the believers were first called Christians. Pero miren, Hechos 4:13 nos da, ¿cómo les diré? The insight, la perspectiva Acts 4:13 gives us the insight o la or the revelación revelation de cómo ellos eran cristianos. of how they were Christians. Es- They were before members of the council, Estaban delante de gente que querían presionarlos before people they wanted to impress, a no predicar a Cristo. pressure No, them pressure to not preach Christ, a no predicar a Cristo. to not preach about Christ. Querían ellos poner miedo They wanted to put fear in en them, el corazón de ellos fear in their hearts, para que no predicaran a so Cristo. that they wouldn't preach Christ, Pero ellos no se conformaban. but they wouldn't conform. Sé lo que pasa cuando conoces tu That's identidad. what happens when you know your identity. No hay nadie que te puede presionar There's nobody who can pressure you, porque tú conoces quién eres en el because you know Señor. who you are in the Ellos Lord. parados firmes, So they stood firm, sabiendo que iban a haber consecuencias. knowing there would be consequences. Y es ahí donde muchos, no, yo no quiero molestar a nadie ni And nadie me that's moleste a where mí. many people say, oh, I don't want to mess with anybody, Y nobody por messes eso with me. mejor ni predico, So that's why I don't even ni preach. hablo de Cristo. And I don't talk about Jesus. Aquí, pastor, en mi trabajo ni Here, quiero hablar del Pastor, at my Señor. work, I don't want to talk about Jesus. Estoy orando por I'm ellos, praying for them, pero es todo. but that's all. Si vas a orar por ellos, If you're going to pray for them, tú tienes que estar dispuesto a hacer la respuesta you para have to be ellos willing también. to be the answer for them too. Y el Señor te quiere usar. And the Lord wants to use you. Pero miren lo que dice. Hay una diferencia grande. So there's a big difference Ahí está, cuando crees en Cristo when you believe in y God crees como Cristo. and you believe like Christ. Believe in Christ and believe like Christ. Tienes que caminar esta tierra You como need to Cristo, walk on this earth like Christ did, con esa autoridad, with that ese poder y authority esa and that fe. power. Y por último, somos colaboradores con Cristo. And at last, we're collaborators. Colaboramos con Cristo. We co-labor with Christ. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? El Señor no está buscando gente que trabaje por Él. The Lord is not looking for people to work for Him. Él no está buscando empleados. He's not looking for employees. Él está buscando gente que trabaje juntamente He's con looking Él. for people to work alongside Him. El Señor no está buscando por trabajadores. He's not looking for employees. Él está buscando por amigos He's looking for friends para que trabajen y disfruten el trabajo to work juntos. alongside Him and enjoy the fruit of the labor Tú no together. estás trabajando por el Señor. You're not working for God. Tú estás trabajando con el You're Señor. working with the Lord. Cuando trabajas con el Señor, When you work with the Lord, trabajas con gozo, you work with joy, trabajas con alegría, with happiness. trabajas porque el Señor revela su corazón hacia ti You work because He reveals His heart y to you. caminas en sus propósitos y sus And you deseos. walk in His purposes Los and deseos de Él desires. se hacen los deseos His tuyos. desires become your desires. Verdaderamente disfrutas el trabajar por Él You really enjoy working for Him porque no estás trabajando por Él, because you're not working for Him. estás trabajando con Él. You're working with Him. Si tú trabajas por el Señor te vas a cansar. So if you work for the Lord, you're going to get tired. Si tú trabajas con el Señor nunca te vas If a you're going to cansar. work with the Lord, you're never going to get tired. Al contrario, tú vas a querer más. You're going to want more. Más. The contrary. Más, Señor. You're going to want more from the Lord. Porque lo más que trabajo contigo, the más more te that- conozco. More that I work with you, the better I Más know you. More conozco tu gloria. I know your glory. Más conozco tu More I know poder. your power. Dame más, Give me Señor. more, Lord. Fuimos para México. We went to Mexico. Yo quiero más de México. I want more of Mexico. Vamos para Costa Rica. Going to Costa- Yo we quiero went to más de Costa Costa Rica. I want more Rica. of Costa Rica. Estamos en Sacramento. We're in Sacramento. Yo quiero más de Sacramento. I want more of Sacramento. Porque el Señor quiere más de Sacramento. Because God Porque el wants more. Señor quiere más de Costa Because Rica. God wants more Porque el from Costa Señor quiere Rica. más de México. He Dale un wants aplauso. More of Mexico. Es Give him una a hand clap. realidad. It's a reality.
Juan 20:21 dice, como el Padre me envió, así los envío a ustedes. John 20:21 says, as the Father sent me, I am also sending you. De la misma forma. It's the same way. El Padre envió a Jesús con gloria y poder. The Father sent Jesus with glory and Cristo power. nos envía a nosotros con gloria y And poder. Christ sends us with glory and power. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, segunda de Because we are Corintios. co-laborers with God in 2 Corinthians. Miren, dice una forma principal, aquí una última nota. And a last note, a principal way of Una forma principal para crecer en amar nuestra vida to grow in loving our lives es centrarse en trabajar con Dios en lugar de por Dios. is to center it around working with God instead of for God. Aquellos con un trabajo por Dios mentalidad Those who have the mentality that I work for God pueden tener dificultades para amar la vida al máximo can have difficulties to live life to the maximum por temor a desagradar a Dios for fear of displeasing God y ser finalmente castigado por no medir al estándar. and to finally be punished for not measuring up to the standard. Lo que pasa cuando tú trabajas por el What Señor, happens is when you work for the Lord, trabajas con temor y miedo, you work with fear and trembling. porque piensas, no, just fear, porque piensas que nunca vas a llegar a la expectativa de Because you Dios. think you're never going to get to the expectations of God. Pero el que trabaja con el Señor But the one who works with the Lord no está trabajando bajo ninguna expectativa. is not working under any expectations. Está disfrutando la relación, intimidad con el Enjoying Señor. intimacy and relationship with the Está Lord. disfrutando de la gloria que You're comparte el enjoying the Señor. glory with God. El Señor no está viendo abajo como un ejecutivo. ¿Dónde están mis The Lord is trabajadores? not looking down like some executive. Where's my workers? Para ponerlos todos a trabajar en sus To put lugarcitos. them all in line. Y todos tienen sus lugarcitos en their little places. Little places. Y ahí es donde tienen que trabajar por mí. Y And yo that's me where voy they a have to sentar work en mi for me. escritorio acá And I'm y just going to sit enriquecerme. at my big desk and get rich. Al contrario, Dios está haciendo un trabajo en toda la On the tierra. contrary, God is doing a work around in the whole Dios world. está preparando una cosecha grande He en is todo el preparing a mundo. big harvest in the whole world. Y Dios va a participar con ello. O sea, más bien nosotros vamos a participar con Dios And we're en gonna cosechar participate estas almas. And God to harvest those En souls. ver la gloria del Señor And como see the nunca glory of antes. God like never En ver before. señales como And nunca see antes. signs like En never ver before. milagros como nunca And see antes. miracles like never before. Es tiempo que nos levantemos a It's time- trabajar juntamente con Él. It's time for us to rise to work with Him Y veamos la gloria del and see Señor. the glory of God. Ponte de pie. So please stand.